Buenos días, muchachos. Iború, Iboye y Boseche. Un saludo muy especial y muy cordial a mis ahijados, mis mayores, mis seguidores y público en general. Me están escribiendo de Valledupar, Colombia, y de Andalucía, España. Un par de clientes y ahijados a los que quiero mucho. Y ellos me preguntan coincidencialmente, cada uno a su manera, que si hay alguna forma de poder ver, palpar, sentir, visualizar esas entidades, sean nuestros enfumbes o nuestras entidades mayores. Es una pregunta muy interesante, muchachos, porque ellos, y voy a decir ellos, porque pertenecen a ese otro lado del velo, pero así como nosotros, ellos ya se encuentran aquí entre nosotros, en este mundo terrenal. Es un mundo paralelo, el cual existe conjuntamente y paralelamente con el mundo nuestro. Por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, yo fui miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, lo que llaman mormones. Me acuerdo en mi época de misión, yo salía con uno de los misioneros. Habemos misioneros que por 2 años predicamos el Evangelio en diferentes partes y localidades del país a donde la iglesia nos designe ir a misión. Me acuerdo que mi compañero se llamaba Elder Darior Smith, era un gringo, un americano. Salimos en pareja a misionar a un barrio muy peligroso. Me acuerdo que en ese barrio estaba yo en Colombia, estaban los ELN, Ejército de Liberación Nacional. Y la iglesia nos mandó a predicar al elder y a mi persona en diferentes casas de ese barrio. Y allá se utiliza mucho que las personas que tengan cuentas pendientes con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, o la guerrilla, ajustan cuentas con un tiro de gracia que les meten en la cabeza. Los ponen de rodillas, les disparan en la cabeza y los matan. Estaba yo predicando en la misión el Evangelio con mi compañero Elder y nos tocó salir por una carretera donde teníamos que llegar a una casa muy humilde, tocar puertas, porque nos esperaban para una charla misional. Me acuerdo como si fuera ayer, tendría yo 16, 17 años, íbamos caminando el Elder y yo por una calle y como a la cuadra y media vimos un hombre muy apuesto, un hombre de pelo amarillo, catire, muy bello, muy simpático, muy apuesto, vestido completamente de blanco. Pero era una blancura que no es la blancura común que ustedes y yo vemos en la ropa blanca. No, era una blancura como la nieve, un blanco que irradiaba un color pero hermoso. El hombre se acercó como a unos 3, 4 metros de donde estábamos nosotros y paró. Él nos hace una seña con la mano derecha y oímos una voz muy tenue, tanto el elder como yo, que decía: paren, no continúen por aquí, desvíense por allá. Yo me quedé mirando al elder, el elder me miró y cuando volvimos a ver la vista de frente, ya el caballero de blanco no estaba. No obstante, en la iglesia se nos había enseñado que hay visiones de ángeles, visiones espirituales, que de ese otro lado del velo pueden hacer en algunos casos actos de presencia. E inmediatamente mi compañero y yo agarramos por donde ese personaje nos había indicado. No pasó nada, tocamos otras casas, seguimos con la predicación del Evangelio, seguimos en la misión, cuando de repente vimos, por ejemplo, que el tiempo pasaba y no escuchábamos ninguna noticia fuera de lo normal. Al día siguiente nos enteramos por el periódico de la iglesia y por el periódico del país, de Bogotá, que habían ajusticiado a un pandillero a un tiro en el medio de la cabeza por tener cuentas pendientes con el Ejército de Liberación Nacional, justo en esa calle donde teníamos el derillo que ir a tocar la casa de esa nueva familia que íbamos a misionar.
¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que nos dimos cuenta de que justo a tiempo ese personaje hizo acto de presencia, porque tal vez esa bala o otra bala diferente a esa hubiera sido para nosotros, para mi compañero, para mí, y no estuviéramos tocando aquí en este momento el cuento. Fue una experiencia muy bonita. Y podría contarles miles de anécdotas. Eso fue en la iglesia mormona. Hace 2 años, por ejemplo, aquí en Venezuela, aquí en Punto Fijo, estaba Falcón, ya yo como sacerdote yoruba, como Tati, como Babalao, hijo de Leguá. Era un domingo muy solitario. Y a 2 cuadras de mi casa queda un bodegón, una bodega donde venden diferentes tipos de comida, de alimentos. Yo me iba para la bodega a comprar pan tajado, jamón y queso para hacerme unos sándwiches. Eran las 3 de la tarde, si mal no me equivoco. Yo iba caminando por mi calle, salí de la casa, 2 cuadras directamente, dirigiéndome al bodegón para comprar el pan tajado, pan sándwich con jamón y queso. Lo compré y me devolví. Cuando yo me venía de regreso a mi casa, veo de frente, como a 1,5 cuadras, que se me presenta una negra, una mujer afro, hermosa, vestida de colores, así como tipo una negra cubana, nigeriana, una negra muy hermosa, vestida con un atuendo de colores, así como la camisa mía, pero de una bata completamente larga. Yo me quedo viendo a esa hermosa negra que viene caminando hacia mí. Y yo soy de las personas, muchachos, que cuando camino no miro hacia atrás. Yo voy para donde voy y me importa un bledo lo que haga a mis lados o para atrás. Es un defecto porque uno debe a veces poner atención. Pero yo no. Yo voy para donde voy y me importa un carajo lo que haya a mi alrededor o para atrás. Yo voy derecho para donde voy. Pues caminando yo por mi vereda, directamente por la calle, directamente a mi casa, como a 1 cuadra, esa morena se viene rapidito caminando hacia mí y me pasa hombro a hombro, rozando el hombro. Cuando ella roza mi hombro, ella me dice de forma muy tenue: cuidado con los 2 muchachos que vienen atrás, porque son atracadores. Vete rápido para tu casa. Yo me impresiono, yo admirado, asustado, miro para atrás y veo que como a 1,5 cuadras, como a 2 cuadras, vienen 2 chamos, unos 20 malandros que no se la quita nadie, venían caminando detrás de mí. Cuando volteo y miro a mi alrededor, la morena no estaba. Miré para todos lados y la muchacha de color no estaba. Acelero el paso, voy para mi casa, abro la reja, abro la puerta, entro y tranco. Asomo desde el balcón y efectivamente los 2 muchachos continuaron a lo largo de la casa y siguieron derecho. Eran 2 presuntos atracadores que, a opinión de la morena que me dijo, me venían a atracar. Así que efectivamente, muchachos, esas entidades están con nosotros. Aquí, por ejemplo, en mi casa, yo alquilo habitaciones. Hace como 3, 4 años atrás, le alquilé una habitación a 2 prostitutas que trabajan aquí en el bar comercio como mujeres de la vida alegre. Esas 2 chicas jóvenes de unos 20, 20 y pico, 30 años, eran pareja, le alquilo la habitación a esas 2 prostitutas y me llevé muy bien con ellas. Al cabo como de unos 3, 4 meses de estar viviendo ya aquí en mi casa, una de ellas, como a las 2 de la mañana, se levanta en paños menores, le toca a mi habitación. Señor Elías, pero asustadísima, sudando frío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Súper asustada y me dice: acabo de ver en mi habitación un hombre vestido de negro. ¿Cuál sería la impresión mía? Que yo me asusté y yo le digo a ella: bueno, pero vamos a ver quién es. Posiblemente pueda ser algún ladrón, alguna persona indeseable que está asomándose por la ventana. Yo me asomo por la ventana y no había absolutamente nadie. Cabe destacar que la habitación de ella está en el 3er piso de mi casa. También era poco probable que un personaje estuviera a las 2 de la mañana encaramado 3 pisos sobre mi casa para asomarse por la ventana de las muchachas. Mas, sin embargo, me pongo a observar la casa y no hay ninguna persona por ninguna parte.
Tengo también inquilinos que han visto aquí en mi casa un hombre de sombrero, una viejita anciana caminando, bajando, saliendo de la casa por las escaleras. Y pare de contar, tendría muchas anécdotas que contar con respecto a esos seres que están entre nosotros. Cabe destacar, muchachos, que de los 7 enfumbes que yo poseo aquí en mi casa, uno de esos 7 enfumbes, hay uno de ellos que yo la llamo la abuela. Es una viejita mayor, murió a los 87, 88 años, según la lápida donde yo la saqué en el registro, murió muy anciana. Y mi hijo la ha visto, los inquilinos la han visto, como una señora encorvada, asomada por el balcón, que baja las escaleras, sube y sale y entra de la casa. Hay un señor, por ejemplo, de sombrero, de saco gris sombrero, que lo han visto sentado, por ejemplo, en los muebles de mi casa, en la sala, lo han visto sentado en el balcón, asomado entre las ventanas, y mis inquilinos angustiados me preguntan quién es ese personaje, y yo les explico a mi manera de que son uno de mis enfumbes que están cuidando la casa y no tienen de qué preocuparse. Hay un episodio en la Biblia, muchachos, que dice: si ustedes ven un personaje misterioso que de la nada se les presenta y los saluda con la mano derecha, ese personaje viene de Dios. Si por el contrario ustedes se encuentran con un personaje misterioso que los saluda con la mano izquierda, ese personaje viene del diablo. Esos seres, mis queridos amigos, mis queridos ahijados, seguidores y público en general, están entre nosotros. Hay un dicho, por ejemplo, que dice, muy conocido, que dice: ver para creer. Eso está mal dicho. La forma correcta de decirlo sería creer para ver. No por el hecho de ver para creer, esas entidades se sienten obligadas a mostrarse ante nosotros, porque son entidades mayores. Y si no les da la gana, ellas no se muestran ante nosotros. Mas por el contrario, nosotros tenemos que creer en ellas para poder verlas. Al nosotros creer, se nos abren las puertas del reino espiritual, porque las entidades que están metidas en nuestra mente, que saben lo que pensamos, están conscientes de que nosotros efectivamente creemos en ellas. Y creyendo en esas entidades es cuando ellas toman acto de presencia en este mundo terrenal y se hacen ver. Aquellos clientes que me escriben, que han pactado, aquellos clientes que me escriben, que quieren ver a mis enfumbes, o quieren ver a cualquiera de las 20 entidades mayores, o a cualquiera de mis 7 enfumbes, como yo les digo, invóquelos por su nombre. Ustedes tienen los nombres de mis enfumbes y de las 20 entidades mayores con las que yo trabajo. Colóquenles una velita. Si es para cualquiera de las 20 entidades mayores, colóquenles una vela negra e invóquelos por su nombre. Si es para cualquiera de mis 7 enfumbes, una velita blanca y llámenlos por su nombre. Les aconsejo que si van a hacer ese ejercicio, lo hagan entre la 1 y las 3 de la mañana, que es la hora más sutil, más sublime, para que esas entidades hagan acto de presencia. Y yo les garantizo que ustedes las verán. Hay muchas facetas, muchas formas en que esas entidades pueden hacer acto de presencia. Por medio de los sueños, soñando con ellas. Mas sin embargo, si esas entidades ven que no nos es suficiente el soñar con ellas, harán acto visual. Y a través de los ojos, con el rabillo del ojo, veremos que determinada entidad pasó de refilón, volteamos a ver y no lo vimos. Pero vemos con el rabillo del ojo como esas sombras negras, esas sombras blancas, esas entidades grises o oscuras que pasan velozmente de un lugar para otro. Y en efecto, son las entidades mayores haciendo acto de presencia. Si no estamos contentos con eso, pero las entidades saben que nosotros creemos en ellas, harán acto físico. Nos tocarán, se sentarán con nosotros en nuestras camas. Sentiremos como el colchón se mueve,
Sentiremos cómo somos tocados por manos en nuestros cuerpos. Sentiremos, por ejemplo, cómo se sientan en nuestro pecho y nos dificultan la respiración. Hay otros casos, por ejemplo, en donde se apoderarán de nosotros en el momento en que estamos dormidos y no nos permitirán que nos movamos. Sintamos como nos ahogamos, como que hay una presencia encima de nosotros. Así que sí, muchachos, esas entidades están aquí, están con ustedes y conmigo, están constantemente presentes en cada trabajo y en cada otorgamiento y en cada pacto que nosotros hacemos. Pero no es ver para creer, tenemos que creer en ellas para que ellas eventualmente se dejen ver. Es el creer, es la fe y la certeza, sin dudarlo de ninguna manera, a nosotros concebir que ellas están presentes en donde ellas harán acto de presencia. Invoquémoslas entre la 1 y las 3 de la mañana, que son las horas más sublimes en donde esas entidades están frescas, no hay bullicio, no hay escándalo, no hay tráfico, está todo el mundo durmiendo. Prendamos una vela con sus nombres, llamémoslos por sus nombres, podemos colocar los nombrecitos de ellos en un papelito, pisamos el papelito con la vela y encendemos la vela. Y en nuestra habitación calmadamente los invocamos. Y no es que sea inmediatamente, como puede serlo, pero efectivamente, si no es en ese mismo momento o a los días, cada una de esas entidades buscará la manera de hacer acto de presencia para con ustedes, como símbolo, como testimonio, para ellos dar veracidad de que efectivamente están con ustedes. Para las personas que están haciendo pacto o que hicieron pacto, que tienen el baúl y que me dicen que quieren constatar o ver alguna de las entidades mayores, tengan en cuenta que esos pactos no son hechos con mis enfumbes, sino con entidades oscuras. Digo oscuras por denominarlas de alguna manera, o no es que sean malas, simplemente que son entidades de otro ámbito espiritual diferente al ámbito de cada uno de mis 7 enfumbes. Ustedes les colocan una velita negra, se las encienden y efectivamente lo llaman por su nombre y cada una de esas entidades que ustedes invocaron harán acto de presencia. No olviden que las entidades oscuras, a diferencia de mis enfumbes, pueden ser un poco, voy a decir que agresivas. No agresivas en el sentido de hacerles daño, sino que si una entidad de esas quiere hacer acto de presencia porque usted la está llamando, le pueden tumbar un objeto de la casa, le pueden hacer como le hicieron a mi hijo, que le movieron la cama, una cama matrimonial que él tiene, y se la movieron cuando él acostaba encima de ella, de un extremo de la pared hacia el otro. Pueden, por ejemplo, como hacen mis enfumbes, las entidades mayores, que mi hijo está tomando un refresco y le mueven el envase de un lado para otro. Pueden de repente tirar un cuadro al piso. Pueden, por ejemplo, hacer como hicieron conmigo hace como 3 años atrás, donde yo subí una persona que para ellos es indeseable, acá mismo un anzo. Yo tengo en la sala de mi casa, aquí en el 3er piso, 4 cornetas grandes y un equipo de sonido viejo. Esas cornetas grandes, viejas, que son pesadas. Y esa misma noche, de ese mismo día, en que yo le di permiso a esa persona que entrara a mi aposento, para ellos no era grata esa persona que yo metí a la casa. Y las 4 cornetas, sin explicación alguna, como a las 2 de la mañana, me las aventaron de arriba casi del techo, donde las tengo puestas en los andamios, al piso. Y una de ellas se me destortilló completamente. Son 4 cornetas pesadas. Me las aventaron de arriba hacia abajo, hacia el piso, sin razón alguna, porque mis enfumbes estaban descontentos que yo dejé pasar a una persona que para ellos era indeseable. Eso me obligó desde ese momento para acá a preguntar primero si una persona debía o no entrar en mi munanzo. Así que sí, muchachos, para mis seguidores, mi público en general, mis mayores, mis allegados, mis hermanos, los quiero mucho. Y para ustedes que me están pidiendo ver señales, ver entidades, invóquenlas con sus nombres, colóquenles una vela. Hagan eso entre la 1 y las 3 de la mañana y yo les doy mi palabra de que las verán.
las sentirán o las percibirán de las 1001 maneras posibles. Hasta la próxima, muchachos. Salam alem, malem con sala.